aquí con el doctor Boris Cossoi, catedrático titular del Departamento de Periodismo y Editorial de la Escuela de Comunicaciones y Artes de la Universidad de São Paulo. Hoy presentamos uno de sus múltiples libros, en su haber tiene más de 10, es el segundo que se traduce al idioma español. Va a estar con nosotros Alejandro Castellanos, es director del Centro de la Imagen, fotógrafo, teórico, ensayista, que ha trabajado para diferentes revistas, en diferentes publicaciones nacionales e internacionales. Y quisiera yo hacer un breve comentario antes de la participación de nuestro ponente y de nuestro autor. Las primeras referencias que tuve del doctor Boris Cossoi fueron en el año de 1978. En aquel primer coloquio latinoamericano de fotografía realizado por el Consejo Mexicano de Fotografía, que se llamó Hecho en Latinoamérica y que reunió a más de 355 fotógrafos e importantes especialistas de la imagen artística y fotográfica para dar cuenta de los trabajos que se estaban realizando en nuestros países. En aquella semana de mayo se presentaron 8 ponencias con destacados estudiosos de la fotografía de la imagen de diversas partes del planeta. Y cuando digo destacados, quiero decir, además del doctor Boris Cossoi, Giselle Freund, Cornel Capa, Lucian Clerc, Mario García Joya, Alan Porter, Paolo Gasparini, con nuestros respectivos y destacadísimos mexicanos como Nacho López, Rita Eder, Felipe Ehrenberg, Raquel Tibol, entre otras figuras destacadas. Boris estaba en la segunda mesa con la ponencia que anunciaba los elementos para el desarrollo de la historia de la fotografía en América Latina, cuando nuestra historia estaba aún en pañales y eran de tela. Y vino en medio de aquella turbulencia social, política y militar que tenían nuestros pueblos y que aquejaban aún más a Centro y Suramérica, o por lo menos eso parecía. Vino a procurarnos una visión de los métodos que se podían aplicar para fotohistoriar. En esos años hubo un mar de fotógrafos que deseaban dedicarse al fotodocumentalismo para denunciar, mostrar y convencer a los descreídos de las terribles condiciones de nuestros países. Los fotógrafos teóricos, como el investigador brasileño, nos daban importantes pautas de comprensión del fenómeno, aunado a sensibilizarnos hacia la historia de la fotografía latinoamericana. Dijo entonces, cito: "Creo que para hacer una historia de la fotografía es importante la clasificación basada en finalidades, sea como enfoque global o como parte de algún tema en particular. Entiendo el registro fotográfico como el centro de un círculo por el cual pasan infinidad de rayos demarcando las diversas especialidades". Fin de la cita. Este texto marcó derroteros importantes en los caminos inciertos que algunos iniciábamos con gran placer, mucho sentido común y una escasa metodología ante una gran tarea a resolver. La segunda referencia que tuve de sus trabajos fue en 1980, cuando encontré publicada la segunda edición del libro Hercule Florence, A descoberta isolada de fotografía no Brasil, en una librería paulista, y sin lugar a dudas era un texto que trastocaba todo el conocimiento anterior eurocentrista de los inicios de la fotografía mundial. Marcó en mí un hito en el acontecer fotográfico dentro de aquel sabor latinoamericanista que tanto nos saboreábamos. Hace algunos años me reencontré con el doctor Cossoi aquí en un encuentro de fototecas. El gusto de poder ahora sí conversar con él fue muy grato. Cuando el Instituto Mora hizo posible su presencia en un encuentro internacional de la imagen organizado por Lourdes Roca, Fernando Aguayo y su equipo de trabajo, dio paso a que encontráramos nuevas formas de trabajo conjunto entre los dos países. Fue a sugerencia de Ernesto Peñalosa, aunque no lo quiere reconocer y anda por aquí, querido compañero del Instituto de Investigaciones Estéticas, que se gestó la idea de traducir el libro. Sería el segundo que se tradujera de Boris al español. El otro ya había sido publicado en Argentina, Fotografía e Historia, en la editorial Biblioteca de la Mirada. No hubo lugar a dudas. Este texto merecía publicarse y era indispensable encontrar un lugar propio para la edición. Comentamos con la siempre animosa directora del CINAFO, la licenciada Rosa Casanova, quien ahora es nuestra gran anfitriona,
Y ella estuvo más que diligente en la posibilidad de hacer una versión en español de ese texto maravilloso. Después de eso, echamos manos a la obra y conseguimos conquistar a Isabel Anaya Ferreira para que hiciera la traducción que gratamente tenemos ahora. La tarea no era nada fácil. Se trataba de un texto especializado que tenía términos del siglo XIX y se concentraba en el quehacer fotográfico con fuentes de primera mano como diarios y manuscritos. Isabel emprendió su camino con gran gusto, buscó referencias directas, se contactó con Boris Kosoy y ha mantenido ese contacto permanente a lo largo de este tiempo para cotejar día a día su trabajo. Se dedicó a buscar en los espacios virtuales las referencias con Hercule Florence para comprender mejor al personaje de estudio y logró penetrar en las selvas amazónicas en un viaje virtual para ver por qué caminos y rutas hizo presente el inmigrante experimentador francés. De tal forma que fue fundamental el profesionalismo de Isabel Anaya para que este material cobrara forma de manera precisa, clara y veraz. Pues hasta en la traducción de la terminología propia se involucró en la búsqueda de ayuda y logramos que especialistas de la talla de Juan Carlos Valdés nos ahondaran en la precisión y fidelidad de términos para respetar lo más posible el texto original. Importa decir esto, porque todos los que han participado en este proyecto se han involucrado tenazmente. Rosa Casanova ha dado curso a los siguientes pasos de la edición, donde es importante destacar la labor del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ya que tenemos la fortuna de que se publicara en la serie Alquimia y que se pagaran los derechos de traducción. Al licenciado Jaramillo, a Berenice Vadillo y a Sergio Raúl, todo nuestro agradecimiento por su apoyo en esta empresa. Rosa dio curso a la corrección de originales, inserción de imagen, revisión del diseño, la portada y presentación. Ahí una gran labor. Ahora bien, el rescate que realiza el doctor Boris Kosoy de este personaje singular transforma los conceptos eurocentristas de la fotografía. Su texto viene a mostrar cómo en tierras brasileñas se realizó la primera imagen en 1833 de la que se tiene noticia, 5 años antes que el descubrimiento de Louis-Jacques Mandé Daguerre en Francia. De origen también francés, Hercule Florence llegó a Brasil y desde ahí desarrolló sus experimentos que le permitieron arribar a grandes descubrimientos científicos con materiales locales. Gran observador de la naturaleza, dibujante y experimentador nato. Kosoy también muestra claramente cómo el término fotografía fue acuñado originalmente por Hercule, antes de que así se llamara el invento en tierras europeas. Documenta profusamente el trabajo experimental de Florence en materia de sensibilizar las superficies y lograr fijar la imagen, experimento que incluso Boris Kosoy llevó a su aplicación práctica en Rochester, si no mal me acuerdo. El francés Florence era todo un innovador, transformó la manera de percibir y aprehender el mundo visual. Boris Kosoy lo hace ahora a través de él. Es una suerte contar con la presencia del doctor Kosoy. También está aquí entre nosotros el tataranieto Antoine Hercule, que es un privilegio que han venido desde tierras lejanas, y nuestra gratitud a Boris por habernos permitido traducir su trabajo en México y arribar a este momento grato, festivo, de gran jolgorio, pues es innegable que esta versión alimenta las pilas de la historiografía de la fotografía con un texto tan maravilloso, erudito y ahora obligado a quienes arriben al mundo de las imágenes dibujadas con luz. Ahora se cierra aquel ciclo que se abrió en 1978, cuando nos muestra cómo buscar en la fotografía la capacidad metodológica, científica y sensible del mundo de las imágenes que realiza Boris Kosoy. Muchas gracias. Bueno, ahora sí le voy a ceder la palabra a nuestro comentarista. No quise entrar en materia. Por favor, Alejandro Castellanos. Muchas gracias, muy buenas noches. Pues primero que nada agradecer a Lina, al CINAFO,
Rosa Casanova, la invitación para esto, que para mí la verdad es un privilegio, lo digo muy sinceramente, el hecho de estar en esta mesa presentando algo que ya desde su salida en español, si antes fue en portugués, es un clásico ya de la historiografía, no solo en América Latina, pero más bien en todo el mundo. Sin duda eso es un acontecimiento realmente muy, muy significativo, el que este libro se haya llegado a editar ahora en español. Creo que ha salido apenas hace unos días, yo tuve la oportunidad de leerlo con fotocopias, pero sinceramente es un libro muy, muy, no solo un trabajo de investigación muy profundo y muy acucioso, sino también me parece, esa es una de las mayores virtudes que se agradece viniendo del mundo académico, ameno. Y en esto quisiera yo también comentar y entrar un poco a la anécdota. Hace varios años que me tocó conocer a Boris Cossó y ahora estábamos platicando un poco de ello. Fue en el coloquio de Fotofest en el 92 que se hizo un coloquio sobre investigación de la fotografía en América Latina. En aquella ocasión hubo varios investigadores y una de las cosas que me llamó mucho la atención a mí, cuando ya lo había identificado, era que en una ponencia él estaba comentando, la ponencia no recuerdo ahora de qué investigador, pero él aludía a Stefan Todorov. Era algo así muy recurrente en sus señalamientos, como haciendo una crítica o tratando de ubicar las ideas que se estaban expresando en ese coloquio. Stefan Todorov, perdón. Entonces, a la hora de que estuve leyendo el libro, recordé, ¿habrá algún vínculo, habrá alguna relación entre uno y otro? No lo sé, él ya nos lo dirá. Supongo que algo tendrá que ver. Y sobre todo lo pensé así porque el otro libro que comentaba hace un momento Rebeca, que se editó en español, Fotografía e Historia, es también, se puede decir, un clásico en cuanto a la al planteamiento de una metodología tan escasas que, si no es que la única casi que está publicada así sobre historia de la fotografía en español. En ese sentido, pensé y busqué algunas referencias tratando de ligar la idea de la fotografía y la idea de la historia y la idea misma de Todorov, y encontré que, en realidad quizás no tuvo una relación muy directa con la fotografía, pero que sí la tuvo con la idea de la novela policíaca en particular, y que esa relación que hace Todorov de la novela policíaca la divide en dos partes. Me parece, viendo la estructura del libro, que el libro tiene una estructura similar. No es un crimen, obviamente, el descubrimiento de la fotografía, pero podría serlo. Podría serlo si lo vemos desde esta perspectiva. Me voy a permitir leer muy brevemente cuál es la descripción que hace Todorov de esta idea. Dice: se trata entonces en la novela del enigma de dos historias, la primera de las cuales está ausente pero es real, la otra se halla presente pero resulta insignificante. Esta presencia y aquella ausencia explican la existencia de las dos en la continuidad del relato. La primera comporta tantas convenciones y procedimientos literarios que no son otra cosa que el aspecto, el asunto del relato, a los cuales el autor no puede dejar sin explicación. Estos procedimientos son esencialmente de dos tipos: inversiones temporales y visiones particulares. El tenor de cada información está determinado por la persona que la transmite. No existe observación sin observador. Por definición, el autor no puede ser omnisciente como en la novela clásica. La segunda historia aparece entonces como el lugar en el cual todos esos procedimientos son justificados y naturalizados, para conferirles justamente un aire natural. Incluso el autor debe explicar por qué escribe un libro.
Y es por temor que esta segunda historia no se vuelva opaca por sí misma o proyecte una sombra inútil sobre la primera, que se ha insistido tanto en la recomendación de mantener el estilo neutro y simple, de hacerlo imperceptible. El libro que estamos presentando hoy, me parece, tiene dos vertientes muy claras. En la primera, Boris Kosoy se encarga de relatarnos cómo es que sucede este descubrimiento. De alguna forma hay una serie de preguntas que él mismo escribe en el libro y que dice que todo el tiempo se le han formulado cuando ha presentado este trabajo. ¿Qué motivó a Florence a viajar a Brasil? ¿Qué fue lo que lo llevó al descubrimiento del proceso fotográfico? ¿Cuál era su formación? ¿Hizo público su descubrimiento? ¿Por qué no se lo comunicó a una academia científica? ¿Por qué no regresó a Europa? ¿Cuáles fueron las razones que lo llevaron a establecerse en Brasil? ¿Por qué su descubrimiento salió a la luz en una forma tardía, casi un siglo y medio después de su realización? Si lo vemos así, realmente es como de novela policíaca. Y creo que en gran medida el trabajo que está en el libro es ir desglosando estos elementos de una manera, lo repito, muy amena, muy precisa, muy cuidada. Es notorio, creo que también comentábamos hace un momento que de esta investigación se podría hacer otra investigación que hiciera un seguimiento de cómo a lo largo de 30 años, desde un primer aviso que se le dio a Boris de que existían estos antecedentes en Brasil, hasta la actualidad, incluso en el que esto se publica en idioma español, cerrando quizás un círculo que es, creo, muy importante y muy significativo para identificar este trabajo también. ¿Cuál es ese elemento significativo que uno puede pensar a partir del libro? El de la construcción de una historia de la fotografía en América Latina. No hay una historia de la fotografía única, y este libro lo subraya. Y creo que afortunadamente el hecho también de que se publique ahora en México es una señal también de que este diálogo que sabemos que existe entre los países latinoamericanos en su cultura sobre todo, pues lo viene a reforzar un proyecto como este, porque justamente se ha debatido en los últimos años, mientras esta investigación ha ido desarrollándose, el hecho de la existencia de una historia o historias de la fotografía. Comentaba con Boris hace un momento de un libro que recientemente también se publicó, bueno, empezó a distribuirse en México, de Geoffrey Bachen, de El arder en deseos, es una referencia a cómo fueron haciéndose los diferentes descubrimientos de la fotografía en el mundo, y que alrededor de las fechas en que Florence, junto con los más conocidos, hizo este descubrimiento, alrededor de 26 me parece que citan ahí, era el único, en este caso europeo, trabajando en América Latina, haciendo este descubrimiento. Todos los demás eran franceses, ingleses, alemanes, incluso un español citan por ahí, o norteamericanos. El caso de que sea Florence en América Latina y este descubrimiento, creo que es, otra vez lo comento, significativo, porque si algo hemos adolecido en este continente, al menos en el campo de la fotografía, es de pensar en nuestra historia, no solo en construirla, sino en cómo se construye. Creo que en ese sentido el libro, por eso comento lo de la estructura, es también una obra maestra en cuanto a que a la vez que narra una historia, al lado coloca esa estructura, y uno entonces puede entrar en el análisis de las fuentes documentales, que ha sido algo que siempre ha manejado, al menos en el otro libro de Fotografía e Historia, como una referencia muy importante en cuanto a algo que es clave en todos estos estudios, el contexto. Hay un contexto alrededor de este fotógrafo, de este hombre que llegó a Brasil muy joven y que llegó a un Brasil muy atrasado, como bien lo menciona Boris, y eso a mí me sorprende mucho, ¿no? El hecho de que diga, bueno,
en relación, por ejemplo, a lugares como México, todo el hecho de la reproducción de documentos de la misma imprenta estaba muy poco desarrollado, y cómo en ese contexto en el cual es necesario pensar en la reproducción de elementos es en el contexto en el que se inscribe Florence. Y ahí es el punto de partida para que empiece a desarrollar sus experimentos, la poligrafía me parece, y entonces esos experimentos que están orientados hacia crear modelos y sistemas de reproducción acaban finalmente en un sistema, la fotografía, que se puede decir, en este caso, tiene lugar en un contexto muy particular, un contexto cargado de colonialismo, cargado de una serie de elementos que incluso si los vemos, por ejemplo, y eso es lo que a mí me parece también muy interesante de este tipo de trabajos y de este trabajo en particular y de ese contexto en el que pensaba en América Latina, es el aislamiento en el que se da este proyecto. El aislamiento, el hecho de que Florence vive en una localidad, si no me equivoco, como de 6.500, 6.000 y tantos habitantes, y desde ahí genera este descubrimiento. Sin duda, si no existe ese contexto al que alude Boris en su libro, sería imposible entender el significado que tiene este gran descubrimiento en ese momento. Ese contexto, incluso yo lo pensaba un poco tratando de hacer alusión a lo contemporáneo, de llevarlo a lo contemporáneo, recordaba a alguien muy cercano y muy querido, creo que a nosotros en la fotografía y en esta especie de personajes que se dan mucho al descubrimiento, y pensaba en Carlos Jurado, que él justamente en un modelo aislado, educativo en Jalapa, desarrolló todo un potencial que algún día quizás vuelva a suceder lo que sucedió con Florence y se descubra lo que en su momento fuera de las zonas urbanas estaban desarrollando como un modelo educativo muy singular y muy abocado precisamente a generar algo que está a lo largo de todo este libro, que es la creatividad, estas cuestiones. Creo que eso es lo que hace también en este caso este libro una lectura pues imprescindible, no solo para historiadores, no solo para fotógrafos, para todos los que estén interesados en la historia de la cultura en América Latina, porque finalmente a lo que alude es a cómo se ha ido creando desde este continente una forma de comprender el mundo. Esa forma de comprender el mundo, que es la que alude el libro de Boris, que ha llevado además en este periodo 30 años, es sin duda una forma en la cual se pueden asentar desde hoy múltiples investigaciones que precisamente retomen no solamente la idea de interpretar a un autor, a un artista, a un descubridor, sino también, sobre todo, y eso ya nos lo explicará Boris, creo, lo que implica este hecho de interpretar y de descubrir y el contexto en el cual esto se inscribe. Creo que en ese conjunto de elementos es donde se encuentra para mí la vigencia de este trabajo, el hecho de que haya sido también, de alguna forma, todo tiene su razón, ¿no? 30 años desde que se inició, ahora en español, quizás no sé si hay una edición tan actualizada en portugués, quizás ahora para nosotros es un privilegio también adicional el hecho de que estamos más actualizados que la última edición en portugués. Y sin duda eso creo que si lo vemos en una perspectiva, como comentaba, abierta, latinoamericana, es algo que hay que celebrar y que finalmente este libro nos está dando como una pista sin duda clave de aquí en adelante en lo que se construye en la historiografía de la fotografía en América Latina. Gracias. Por ese análisis tan fino del libro de Boris Kosoy.
Boris Kosoy, quien nació en Sao Paulo en 1941 y desde joven demostró expresar fascinación por la fotografía, se graduó como arquitecto en la Facultad de Arquitectura en la Universidad de Mackenzie, hizo su maestría y doctorado en ciencias en la Escuela de Sociología y Política de Sao Paulo. Como comenté, es profesor titular del Departamento de Periodismo y Editorial de la Escuela de Comunicaciones y Artes de la Universidad de Sao Paulo. Trabajos de su creación como fotógrafo están en diversas instituciones importantes, tanto en Brasil como en internacionales, como es el Museo de Modern Art de Nueva York, la George Eastman House en Rochester, el Smithsonian Institution, la Biblioteca Nacional de París, el Museo de Arte de Sao Paulo, el Museo de Arte Contemporánea de AUCP y otras instituciones de Brasil y del exterior. Él recibió del Ministerio de Cultura y de Comunicación de Francia la distinción en 1984 Chevalier de la Ordre des Arts et des Lettres por el conjunto de su obra. Tiene publicados, no los voy a leer porque es una larga lista, muestro, al papel me remito, de libros, y yo creo que lo que nosotros queremos es escuchar de Boris esto que está sintiendo a través de su trabajo. Gracias, Boris. Bueno, buenas noches a todos. Es un privilegio de estar aquí acompañado por las personas que me acompañan. Rebeca Monroy y Alejandro Castellanos, a quien agradezco desde ya las palabras y a los pensamientos y reflexiones que hicieron acerca de mi trabajo. Soy muy grato a ambos. Quería expresar aquí mis agradecimientos a mucha gente. Sería también una lista telefónica, un catálogo que sería imposible de estar leyendo. Pero, primero de todo, si este libro, comenzando por el final, si el libro existe es porque algunas personas se empeñaron decisivamente para que el libro existiera. Son ellas, la licenciada Rosa Casanova, directora del Sistema Nacional de Fototecas, quien desde el primer momento, con quien comenté respecto de la historia de Florence, ya se interesaba. Lo mismo la doctora Rebeca Monroy, de Lina. Otras personas que desde siempre en este país me dieron oportunidades y reflexionaron conmigo sobre la fotografía, sobre la historia de la fotografía, sobre la posibilidad de hacer cursos. Fueron Patricia Mendoza, Ernesto Peñalosa Méndez, José Antonio Rodríguez y quería añadir más un montón de gente a esta lista, pero no sería posible. En términos del libro, específicamente, quería externar aquí mi agradecimiento muy especial a Isabel Anaya Ferreira, que fue realmente una luchadora y una persona de un profesionalismo y de una paciencia inconmensurable, de me aguantar durante un año y medio en el trabajo de traducción fina, sensible que hizo de este libro. No es, sería desnecesario decir que o por lo menos escribir o tentar reeditar un libro de casi 30 años es casi que un absurdo. El libro está absolutamente, totalmente reescrito. La forma, la estructura, como lembró bien Alejandro Castellanos, sí se mantiene. Pero el cuerpo, la carne, la sangre, la alma de este libro se transforma. Así como se transformó el historiador a lo largo de 3 décadas.
si los factos históricos de Campinas que llevaron a Hercule Florence a un descubrimiento aislado de la fotografía en las Américas, si estos factos se mantienen, la contextualización de estos factos deberían de ser revistas y deberían de se tornar aún más efectivamente bien resueltas para que el libro tuviera una subida en términos intelectuales. Mis agradecimientos van a Juan Carlos Valdés por su dedicación en tornar legible los términos químicos utilizados por Florence hace 160 años. Fue Juan Carlos que tornó posible, y voy a pensar cómo Juan Carlos va a hacer eso cuando existir una edición, como lembró Alejandro aquí, en portugués de esta obra que ahora ya está a frente en español. No podría dejar de agradecer la presencia del doctor Antonio Florence, tetranieto o pentanieto, yo no sé qué categoría es esta, ¿no? De Hercule Florence, que aquí ha venido y trae consigo el espíritu, no diría de su antepasado, pero por lo menos el espíritu de una gran familia que siempre me apoyó a lo largo de todo ese tiempo. Es un privilegio que tú estás aquí, Antonio, acompañando este momento que para mí es de realmente de mucha felicidad. Quería lembrar también que mi amigo Grant Romer es un testigo vivo de esta historia también, ¿no? Porque Alejandro lembró aquí la historia de la historia, la historiografía de la historia. Y Grant Romer otro día se recordaba, era joven, ¿no? Solamente yo, que no, todos envejecieron, yo permanecí joven. Un fenómeno. Y Grant Romer se acordaba muy bien desde los mediados de los años 70, cuando se iniciaba una tremenda polémica sobre los experimentos pioneros de Florence en las Américas, y experimentos esos que fueran, a mi pedido, repetidos en los laboratorios del Rochester Institute of Technology. En el mismo año de 76 hubo el tercer simposio internacional de la historia de la fotografía. Y Grant también se acuerda de este simposio, hablábamos de eso el otro día. Bien, entonces esto fue absolutamente detonador de todo un proceso que yo conocí del punto de vista antropológico en la carne, ¿no? Como dice Alejandro, preguntando las preguntas que yo hacía. ¿Quién es este Florence? ¿Este hombre existió? ¿Quién es este Cosoy? ¿De dónde viene? ¿De Bolivia? No, de Brasil. No es lo mismo, ¿no? ¿Y de qué forma fijó sus imágenes? Pero, how comes that he invented photography in Brazil? This is absolutely ridiculous. Bueno, eso se lo pasa a uno, ¿no? Aconteció, pero ¿cómo puedes probar? Y bueno, entonces con estas cosas todas uno crece mucho en mentalidad y aprende mucho sobre el mundo, aprende muchas cosas que están escritas en inúmeros libros, y aprende en la carne cómo funcionan las cosas. Aprende el significado de lo que significa, ¿no? Con el perdón de la redundancia, lo que quiere decir el otro. Bueno, entonces, como otro, yo aprendí lo que eran los otros también, ¿no? Y con Todorov, como lembró Alejandro, yo aprendí
la réflexion française sur la diversité humaine. Y comprendí esta diversidad humana con tanto que siempre se parta de la civilización para la periferia, ¿no? Comprendí también lo que es periferia. Y este aprendizado todo se hizo más maduro al momento del primer coloquio latinoamericano de fotografía. Y otra vez aquí estamos hablando de asuntos jurásicos. Bueno, y yo me pregunto a dónde fue Rebeca a encontrar esta cita, que siempre ella está preparando algunas sorpresas. Pero bueno, creo que hablé eso que ella menciona ahí. Estoy más o menos de acuerdo, más o menos. Fue un gran momento el primer coloquio organizado que tiene como figura realmente exponencial Pedro Meyer. Y en un momento en que llorábamos todos, parecía un escenario de García Márquez y del realismo fantástico, cuando varios de los países latinoamericanos vivían sob terribles dictaduras, inclusive el mío. Y en el momento del coloquio nos lamentábamos de la falta de comunicación, de la falta de, bueno, y hablaba de falta de comunicación en un tiempo en que no había email y ni el teléfono funcionaba, ¿no? Para más de 100 kilómetros de distancia y cosas de este tipo. No tengo dudas algunas, no tengo ninguna duda que el primer coloquio detonó todo un proceso de aproximación y de interés por la producción latinoamericana, sea la producción crítica, histórica, sea la producción artística. Y lo contexto político en que todo eso se pasó fue de importancia capital para que hubiese un crecimiento de la fotografía en nuestro continente. Y de facto, en los años que se siguieron, siempre México tomaba a pulso la realización cuando otros países no conseguían, no podían, los presupuestos no eran suficientes. Bueno, más una vez el coloquio se daba en México, eso me acuerdo muy bien. Toda esta vuelta para volver, toda esta ronda para retornar, mejor diciendo, al episodio de Florence. El día de hoy para mí es un día de gran felicidad y un día de gran emoción, porque juntando todo eso, finalmente, y también por una misión de vida que insiste en seguir aquí sobre la tierra, ¿no? Puedo ver con mis ojos que 30 años después el libro finalmente existe para una audiencia mayor, porque si Florence tuvo una barrera cultural para que su trabajo fuera desconocido no solamente en su tiempo, pero a lo largo de 140 años. Si eso se pasó a Florence, para quienes investigó y consiguió comprobar técnica, histórica y científicamente la realización de experiencias precursoras en las Américas, tuvo problemas de comunicación, de barreras y problemas ideológicos de repelencia iguales. ¿Por qué? Porque no se puede tocar en algo que el establishment ya determinó como finito, algo que ya está establecido y realizado, algo que así es. Estoy hablando a ustedes de la historia oficial. Y la historia oficial es escrita por los vencedores. Los otros, o nosotros, depende hasta dónde vamos a admitir esta posición.
son aquellos que son los vencidos. Son aquellos, bueno, entonces así es, bueno, siempre fue así. Bueno, la publicación de este libro en español y a lo largo de 30 años, las referencias que fueran añadidas, y Alejandro aquí mencionó uno de estos últimos autores, cada vez más se hacen presentes en las obras de referencia, son, a mi ver, una comprobación que más y más la aceptación de estos hechos se hacen concretas, se hacen presentes. Quizás fuera un descubrimiento más uno en algún otro país de la civilización, entre comillas, en Alemania, en Inglaterra, en Francia quizás, bueno, teníamos un otro inventor más rápidamente comprobado. Pero lo más lindo de todo eso es que esta comprobación se pasa en América Latina. Aquí hubo una invención independiente, aislada, y outre-mer, del otro lado del mar y del otro lado del planeta. Y no podría ser de otra forma, hoy ya aprendí eso, que esta asimilación se hiciera. No podría ser una asimilación del año siguiente, a pesar de todo que se escribió al respecto en muchas y muchas obras de referencia, inclusive enciclopedias, diccionarios, etc. Pero siempre a partir de pequeños datos, a partir de algunos hechos, con alguna anécdota en el medio, con alguna curiosidad, porque lo que se pasa en las partes, en los puntos exóticos de la Tierra son siempre curiosos. Y la publicación de este libro en la íntegra, en español, revisto, es un fato, es un hecho cultural y que tiene obviamente un rechazo ideológico. Este hecho para mí es significativo en cuanto a autor, pero los libros, así como los hijos, se van. Ellos tienen vida propia. Y me da mucho gusto de saber, por las cartas que recibo, por las comunicaciones que recibo constantemente, y no solamente de mi país, pero de los antiguos llamados civilizados, que, bueno, no tengo nada a ver con eso, que más y más esta referencia se hace, por tanto, concreta y pasa a servir de una nueva referencia a historia propia de la invención, a historia propia del descubrimiento de la fotografía, pero siempre analizada y pensada en el contexto mayor de la historia cultural. Yo no comprendo y no puedo comprender una única imagen desvinculada de su contexto. Yo no comprendo un descubrimiento desvinculado de su contexto. Y si las ediciones primeras en portugués de esta obra estaban mucho más presas a una necesidad de comprobar técnicamente que esto realmente se pasó, hoy ya estoy desprendido de este problema. Hoy estoy mucho más preocupado en pasar la idea que esto se pasó así como se pasó y se comprobó así como se comprobó en función de lo contexto. Y la cuestión ideológica aquí no se puede perder de vista, pero lo que debía de ser hecho está hecho. La edición está aquí puesta sobre la mesa, existe,
La emoción que siento es muy grande por el amor que tengo a este país y porque en este país tuvieron la sensibilidad de comprender que este libro debería existir en español para que pudiera alcanzar y se tornar accesible a una audiencia mayor, para que el conocimiento pueda existir y para que se comprenda que la invención no es el resultado de un único hombre en un único espacio. Ya en 1988, en Francia, en un coloquio muy especializado, hubo la gran discusión partía del tema de este coloquio, la múltiple invención de la fotografía. Las múltiples invenciones de la fotografía, a donde en los pósters, en los folders, en toda la divulgación del evento, un evento preparado, organizado por el Ministerio de la Cultura y de la Comunicación de Francia, a donde este evento era adornado, digamos así, con el retrato de los inventores. Niepce, Daguerre, Fox Talbot, Hippolyte Bayard y Hercule Florence. Eso ya era emocionante en aquel punto, en aquel momento. Pero el libro seguía no existiendo. La publicación en portugués, el portugués, debo aquí admitir, es una barrera en términos de comunicación, en términos de divulgación del conocimiento. Por tanto, esta publicación aquí me hace muy feliz. Y yo quería agradecer otra vez a todos que estuvieron involucrados en la realización de la idea de tornar concreto este libro y este sueño, porque sin este sueño yo aquí no estaría aún insistiendo para que el libro existiese. Yo agradezco a todos y muy buenas noches.